Buenas tardes, alumnos. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso de la temática referida al presupuesto público y vamos a tratar también el presupuesto, el trabajo sobre el trabajo número 8, que habla justamente del presupuesto. Bueno, el presupuesto público, este presupuesto público, el Estado tiene que satisfacer necesidades públicas y tiene recursos escasos. Entonces, a pesar de que tenga su potestad de imperio y que le puede pedir a los particulares que colaboren con él, lo cierto es que normalmente los recursos son escasos. Hay un plan de gobierno, por eso se ven obligada a preparar un plan de gobierno y ese plan de gobierno es el presupuesto que incluye los recursos y los gastos. Así como todos los caminos conducen a Roma, todas las actividades financieras del Estado conducen al presupuesto. Todas. Invertir, recaudar, gastar. Todas tienen que ver con el presupuesto. Dentro del presupuesto actúan distintos actores: el poder legislativo, el poder ejecutivo, y estos actores, y eventualmente puede trabajar también el poder judicial, si la norma incumpliera con alguna normativa constitucional. Y cuando hablamos de presupuesto público tenemos que conocer cuál es su naturaleza, el concepto, su naturaleza, las funciones. El presupuesto como institución de la República, como plan de gobierno, como instrumento de política económica y como instrumento de control. Los principios presupuestarios: hay que hablar de las delegaciones legislativas en materia presupuestaria, hay que hablar de la estructura legal del presupuesto y todas las normas jurídicas que regulan el funcionamiento del presupuesto en el orden nacional, provincial y municipal. Y, por supuesto, a estas alturas ya no tenemos que volver a repasar, pero forman parte del concepto de presupuesto público los clasificadores presupuestarios. ¿Cuál es el concepto de presupuesto? Bueno, el concepto más clásico que tenemos de presupuesto dice que el presupuesto es un cálculo legal, porque viene en una ley, de lo que gastará el gobierno. Gastará en el sentido del gasto, ese concepto amplio que implica todas las erogaciones, lo que nosotros entendería como gasto o como inversión. Todo lo que va a gastar, insisto en ese concepto, de erogación el gobierno en el año siguiente y de los recursos que podrá tener a su disposición para llevar a cabo o atender esos gastos. Eso decía Terry, que es un clásico. Bien, posteriormente, o sea, la postura de Terry es que es un cálculo, pero un cálculo muy especial porque es de carácter legal. Posteriormente, Ubierna, docente de la casa y uno de los padres de nuestra cátedra, dice que el presupuesto es esencialmente un plan de acción, un mandato de hacer, que el pueblo, por medio de sus representantes, dispone que realice el poder a los fines de gobernar la comunidad en su camino al bien común. Esta perspectiva de Ubierna tiene un condimento muy fuerte, que es el de la parte humanitaria, ¿no? La parte de las virtudes, de la moralidad, cuando incorpora el concepto del bien común. Ubierna dice: el presupuesto es esencialmente un plan de acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es un mandato que le da el pueblo
porque él reconoce que el mandato originario y la soberanía original está en el pueblo, por medio de sus representantes, reconoce el régimen representativo del Estado, de la República Argentina, que dispone qué es lo que va a ser el poder a los fines de gobernar la comunidad en su camino al bien común. Esta es la posición de Ubierna. La cátedra tiene su propia definición, que en realidad consume toda esta previa, y dice que el presupuesto constituye una institución republicana. Le da un, vamos a, vayan observando los contenidos. Primeramente, una institución republicana es una institución republicana y es una ley especial donde se prevén los ingresos a recaudar y los gastos a realizar. Al mismo tiempo que se autoriza la recaudación de dichos recursos y la realización de los gastos durante un periodo determinado. Por esta razón, amalgaman dos funciones importantes: la previsión, prever todo lo que se va a recaudar y lo que se va a gastar, y la autorización a gastar. Esta es una definición que realmente ha consumido toda la información previa y la vamos a ir desmenuzando. El presupuesto constituye una institución republicana. Es una institución que está tratada en la Constitución. Hay un párrafo específico, hay un apartado específico para el presupuesto y de la República, porque en la República aparecen en juego los tres actores que son el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y yo acabo de presentarlo al presupuesto diciendo que los actores son básicamente y en primer lugar el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial por último. O sea que por eso es una institución que está representada dentro de la Constitución y hacia la esencia del modo de gobierno que tenemos, que es republicano. Republicano, ¿por qué? Porque reconoce los tres poderes. Dice que es una ley, o sea, por las dudas nos quedaba, si nos quedaba alguna, dice que es una ley, pero no es una ley común, es una ley especial, donde se prevén los ingresos que se van a recaudar y los gastos que se van a realizar. Y al mismo tiempo, el hecho de fijar los recursos está autorizando a la recaudación de esos recursos, aunque se funden en leyes anteriores, la ley de ganancia, en el impuesto al valor agregado, en bienes personales, pero lo cierto es que está autorizando a recaudar. Y además establece cuáles son los gastos que se van a hacer, y esta definición agrega un condimento más: durante un periodo determinado. No dice durante un año, porque en nuestra normativa existe la posibilidad de que se dicten presupuestos plurianuales. Por esta razón, amalgama dos funciones importantes. El presupuesto tiene dos funciones importantes. Una que es la previsión, prever antes de que comience el ejercicio financiero cuánto se va a poder recaudar y cuánto se va a poder gastar. Esa es la previsión. Y la autorización es que autoriza a recaudar y autoriza a gastar. ¿Sí? Nosotros ya lo hemos leído, es una institución republicana. Me gusta que lo vuelvan a leer: es institución republicana, ley especial, autoriza recaudación, autoriza realización de gastos y amalgama dos conceptos: previsional y la autorización. ¿Cuál es la naturaleza política? ¿Cuál es la naturaleza política del presupuesto? La naturaleza. Fundamentalmente, la naturaleza es una naturaleza política. ¿Por qué es política? Y no nos tenemos que asustar. Es política
porque es un plan de gobierno y el gobierno responde a sus iniciativas, ideas políticas. Y al mismo tiempo es un plan de gobierno y es un instrumento de control. Es un instrumento de control que nos va a servir para que una vez ejecutado el presupuesto, yo pueda tenerlo como referencia para poder controlar lo que ejecutó el poder ejecutivo. Y el segundo elemento que justifica o que explica su naturaleza política es que se trata de un instrumento político que tienen que ver las ideas políticas, las concepciones políticas, en un Estado neoliberal, un Estado libertario, un Estado de bienestar, un Estado gendarme. ¿Cuál es la idea política? Lo cual repercute necesariamente en la forma de la economía y obviamente que también repercute en el marco normativo jurídico, porque a un gobierno neoliberal le va a acompañar una normativa regulatoria, seguramente porque va a tener que dictarse mucha normativa que tenga que ver o trate, a pesar de que hable de una economía en donde el mercado es el que tiene que establecer las leyes, hasta que se aprende, el Estado brinda esas herramientas. Es de naturaleza política, muy importante esto. Plan de gobierno, instrumento de control, instrumento político, económico y jurídico. Las funciones, ¿cuáles son las funciones? Nosotros hemos dicho que las funciones son preventivas y de autorización. Bueno, pero indaguemos un poco más profundamente a estas palabras tan generales. Entonces tenemos las funciones de determinar en cifras y por un periodo determinado la futura actividad del Estado. Porque lo que se prevea y autorice me está diciendo qué es lo que va a hacer el Estado. Te pone en cifras qué es lo que va a hacer el Estado en un tiempo determinado. Permite el conocimiento y el control por parte de la opinión pública y del poder legislativo, que tienen los representantes del pueblo, de la futura actividad del Estado. Evidencia el cálculo económico de la actividad financiera del Estado y coordina el plan económico del sector público con el plan económico general, ya que nosotros sabemos que el espectro general contempla el sector público, el sector privado y los sectores con participación mixta. O sea que las funciones son determinar en cifras y por un periodo determinado la actividad del Estado, permitir el conocimiento y control por parte de la opinión pública y del Poder Legislativo la futura actividad del Estado y evidenciar el cálculo económico de la actividad financiera del Estado, permite coordinar el plan económico del sector público con el de la economía general. Estas proyecciones que tiene el presupuesto público permiten entonces conocer que se trata de un instrumento, un instituto político institucional de gobierno y de control de la hacienda pública. Es un instrumento de política económica y herramienta básica de planificación. Nos va a permitir hacer una proyección jurídica del presupuesto
Y además es un instrumento socioadministrativo contable porque le permite a la administración pública organizarse cómo va a ejecutar las acciones para cumplir el plan de gobierno. O sea que es un instituto político, es una herramienta de gobierno, de control, de economía, de planificación, permite efectuar las proyecciones jurídicas del presupuesto y además sirve a la cuestión operativa del Estado porque a partir del presupuesto vamos a poder nosotros comenzar a funcionar y ejecutar el plan de gobierno. Si nosotros decimos que es un instrumento político institucional que sirve para gobernar y para controlar la hacienda pública, quiere decir que la función de gobernar contiene la adopción de un programa de acción para un periodo dado, la formulación de una política global y de políticas específicas, la dirección de las actividades, el hacer, la materialización de esas políticas y el seguimiento y la evaluación del cumplimiento. Es uno de los instrumentos más importantes para la función de gobernar. Es un instrumento de control. Puede ser de control preventivo. ¿Por qué es control preventivo? Porque antes de que ejecute le está poniendo límites en qué gastar y cuánto gastar. ¿Quién a quién? El poder legislativo al poder ejecutivo. Bien. ¿Qué controla? ¿Qué puede controlar? Las previsiones de las erogaciones, la ejecución de las erogaciones y el control de lo que fue con lo que debió ser a través de la cuenta general del ejercicio. Todo eso sirve el presupuesto en la función de gobernar y acá en la función de control. Permite la proyección jurídica del presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto debe aplicarse por una ley, es un acto legislativo indispensable. No podemos decir que estemos gestionando sin un presupuesto. Es como decir que estoy gestionando sin un plan de gobierno. Y entonces, ¿cómo estoy gestionando? Es un mandato de hacer porque el representante del pueblo le autoriza a gastar en qué y cuánto va a gastar. Y además establece atribuciones y responsabilidades. Estas normas tienen que jugar de manera conjunta con el marco que contempla todo lo referido al presupuesto que está en la Constitución. Además, es un instrumento de política económica y es una herramienta básica de planificación. ¿Cómo es eso? Fija la composición y el nivel de la producción pública. Redistribuye los ingresos. Establece recursos que el Estado demanda a la economía para que la economía produzca y se desarrolle y le provea al Estado. Los efectos del proceso recursos y gastos en el macro, en las macro variables del sistema económico, permiten o dejan en claro la fuerte presencia y el fuerte impacto que tienen la economía del sector público dentro de la economía total. Y además, muchas veces el Estado, con fuerte intervencionismo en, en estos estados fuertemente sociales, populares, establece precios, establece políticas y niveles de pleno empleo y de crecimiento. Además, es un instrumento socioadministrativo y contable, porque sirve para planificar y administrar servicios,
sirve para conocer la elección social y unifica en un estado contable el proceso de recursos y gastos. El presupuesto nos da los recursos y los gastos que vamos a necesitar para gobernar y para controlar la gestión del Ejecutivo y nos da esa primera herramienta que nos va a servir como parámetro para poder gestionar, gobernar y controlar. El presupuesto tiene un peso macroeconómico en el crecimiento, en el empleo, en la inflación y en la estabilidad. Vaya si no lo sabemos. La búsqueda del déficit cero está gestionado y ha producido un aplastamiento de la variable macroeconómica de la inflación. El presupuesto tiene impacto definitivo en el crecimiento de la economía y en el desarrollo social, para bien o para mal. El presupuesto público estimula la acumulación del capital físico y la inversión en capital humano. El presupuesto tiene un evidente impacto en la economía y en el desarrollo en su conjunto, pero también lo tiene en la vida de los habitantes del país. Es decir, tenemos que mirarlo al país como un todo, un macro, pero no nos tenemos que olvidar que está formado por personas. El presupuesto tiene un peso microeconómico también, porque permite la distribución del ingreso o la redistribución del ingreso, acompaña la educación, los servicios, las oportunidades para las personas, con la asignación de recursos para prestar servicios que demanda la sociedad. El presupuesto necesita un alto desarrollo técnico que le permita cumplir, si decimos que es tan importante para la economía en general, para la gente, entonces necesitamos que sea elaborado conforme a ciertos principios o normas técnicas. Ciertos principios o normas técnicas. Y entre estos, no son todos estos, solamente vamos a nombrar algunos. Tenemos, pero estos son los más, de más alto ranking. Tenemos el principio de unidad, que debe haber un solo presupuesto para todo el sector público. Para todo el sector público tiene que haber un solo presupuesto. El principio de la anualidad. El presupuesto debe referirse a un año, que es el ejercicio financiero, que de acuerdo a la ley comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, y tiene que haber continuidad, tiene que haber un presupuesto para cada año. Todos los años deben tener su presupuesto. Ya sabemos que en el caso de que no haya presupuesto, no podemos dejar una gestión sin presupuesto. Recuerden ustedes, nunca podemos decir no tenemos presupuesto. Tenemos que decir, porque eso significaría que se está gobernando, insisto, sin plan de gobierno. Y la gente ha elegido a sus gobernantes para que cumplan un plan, o por lo menos el plan que le dijeron, para que vayan a votar. También tenemos que, como complemento de esto, está la norma de que establece que si al 31 de diciembre de determinado año no está aprobado el presupuesto del próximo año, entonces se prorroga, la prórroga del presupuesto está prevista en la legislación nacional y en la legislación provincial. Lo que se hace es tomar el presupuesto del año anterior y hacerle algunos ajustes. Por ejemplo, si ya hice un hospital, no voy a volverlo a hacer al hospital. O sea, hago ajustes. Luego también tengo que tener en cuenta el principio de la universalidad. Todos los recursos y todos los gastos deben estar dentro del presupuesto. El principio de la exclusividad dice solo los recursos y solo los gastos
que correspondan al próximo año o al próximo periodo, porque ya dije que podría haber plurianuales, deben incluirse en el presupuesto. No puede crearse impuestos, derogarse impuestos, establecer normas sobre la cuenta general del ejercicio, normas sobre los clasificadores presupuestarios. No se puede poner dentro de una ley de presupuesto. Irá en otra ley. El principio de equilibrio es que los recursos deben ser igual a los gastos. El famoso déficit cero. El principio de valor bruto es que muchas de las transacciones nosotros sabemos que muchas de las transacciones que se llevan a cabo dentro del sector público pueden involucrar en sí mismo recursos y gastos. El típico ejemplo es el de el que compramos el avión sanitario y entregamos el avión sanitario viejo. Ahí hay un recurso. El hecho de que encontramos, el que entregamos a cuenta, quiere decir que lo estamos vendiendo, o sea que eso aparte es un recurso. Entonces tengo que poner como recurso el valor que me reconocen por el avión viejo y tengo que poner como gasto el valor total del avión nuevo. Eso es el principio de valor bruto. El principio de legalidad es que el presupuesto es una ley. Y para modificar una ley se necesita otra ley. Es decir, que todas las modificaciones presupuestarias corresponden en principio, corresponden en principio al Poder Legislativo. Ahora, por una cuestión de operatividad, a veces la propia ley de presupuesto prevé las llamadas eh, autorizaciones o delegaciones del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo para que pueda hacer modificaciones presupuestarias, pero con ciertos límites. Pero en principio, todo lo que tenga que ver con las modificaciones presupuestarias debería hacerle el Poder Legislativo. Nada más que en la ley de presupuesto, en la mayoría de los casos, suele incorporarse un artículo que dispone un artículo que dispone que se delegan ciertas funciones para hacer modificaciones presupuestarias en el Poder Ejecutivo y a esto también eh, tenemos que sumarle lo establecido en el artículo de la ley 24.156 que habla de estas delegaciones, que ya lo vemos. El principio de la especificidad o el principio de claridad es que si bien tienen que ir todos los recursos y todos los gastos, los nombres de los recursos y los nombres de los gastos deben ser claros. No deben dar lugar a que interpretemos otra cosa. Siempre decimos que cuando la primera vez que alguno de ustedes se pone en contacto con el clasificador presupuestario y nosotros le hablamos de rentas de la propiedad, ninguno se entera que ahí están los intereses. Ni se imagina. ¿Y se imaginan ustedes, doña Rosa, imaginando esto? Imposible. Creo que ahí a veces no es muy específico. Otra expresión no muy específica es, por ejemplo, servicios de la deuda. Servicios económicos. O sea, hay que buscar que hay algunos nombres que responden a un tecnicismo que solamente lo interpreta un técnico. Y nosotros decíamos que una de las funciones acabamos de decir que una de las funciones era que la gente se entere cuál va a ser el plan de gobierno. El principio número 9 habla del principio de la factibilidad. ¿Qué quiere decir? Que sea factible, que sea posible recaudar lo que se fija recaudar y gastar lo que se fija gastar.
Generalmente se suelen, para ocultar las crónicas de un déficit anunciado, se suele inflar los recursos, porque de esa manera se puede lograr presentar un presupuesto en déficit cero, pero con inflados los recursos o deprimidos los gastos. Y después hay que hacer correcciones. El principio de la exactitud es que nos acerquemos lo más, a pesar que se trata de un plan, y un plan que se hace con bastante tiempo de anticipación, el principio de exactitud habla de acercarnos lo más que podamos a la expresión correcta, numérica, de los recursos y de los gastos. Pero este juego, este principio de la exactitud debe jugar en pareja con el principio de la flexibilidad, porque en un país como en el que vivimos nosotros y en un mundo en el como vivimos nosotros, realmente la posibilidad de proyectar se ha hecho tan escurridizo que tenemos que tener en cuenta el principio de que es probable que se tengan que hacer muchos ajustes a los presupuestos. El principio de la anticipación es este que decimos que el presupuesto tiene que presentarse antes del 31, presentarse y aprobarse en las cámaras antes del 31 de diciembre de cada año con respecto al año siguiente. Es decir, si es un presupuesto, tiene que estar previo a que inicie el ejercicio. El principio de la programación fue necesario dictarlo o fue necesario explayarlo porque antes había personas, había funcionarios públicos que se gastaban toda la partida presupuestaria, pedían autorización para gastar en los meses de enero y febrero. Y después no tenían plata para el resto del año y pedían refuerzos. Punto uno. El hecho de darle todo el presupuesto que le corresponde a una sola institución o alguna, evidentemente afecta a las otras que no van a tener acceso a la disponibilidad financiera. Y había otros funcionarios que tenían la costumbre de no gastar todo el año y gastar en los últimos 3 meses o 2 meses o en el último mes del año. Y causaba problemas con el tema de la recaudación. Entonces, además porque tenemos que los recursos, no es que yo el 1 de enero, mientras me estoy levantando de la anochecida del recibir el año, me estoy levantando, ya tengo en el tesoro todos los recursos estimados a recaudar, sino que los tengo conforme se van produciendo los vencimientos según las leyes especiales y los vencimientos puestos por los órganos recaudadores. Entonces surge el principio de la programación en la ejecución de los presupuestos y que ejecutar, autorizar el presupuesto tiene que ver con la disponibilidad financiera, por lo tanto ahí el sistema de presupuesto se pone en contacto con el sistema de tesorería. Y el principio de transparencia, podríamos agregarle que el principio de transparencia es el principio de producir información para mostrar qué es lo que se ha hecho con el presupuesto. De los recursos que se fijaron recaudar, cuánto se recaudó, y de los gastos que se autorizó a gastar de ese crédito autorizado, qué modificaciones hubieron, cuál fue en definitiva el crédito vigente y también
¿En qué situación nos encontramos al cierre del ejercicio? El principio de transparencia es mostrar lo que hemos hecho. Mostrar lo que hemos hecho. Producir información ¿para qué? Para cumplir con otro principio que yo no lo tengo mencionado ahí, pero que ya lo agregamos, es el principio de la rendición de cuentas. Hay que preparar la cuenta general del ejercicio, cuenta general de inversión, para que se pueda rendir cuentas al Poder Legislativo y ahí vemos donde reflota la función de control, que no solamente el presupuesto servía para gobernar, sino también para controlar y controlar si lo que se autorizó a través del presupuesto se cumplió por parte del Ejecutivo. Los principios presupuestarios constitucionales están en el inciso 8, artículo 75, inciso 8, cuando habla de la proporcionalidad, o sea, la relación directa entre recursos y competencia, la equidad, la solidaridad, la igualdad, ¿sí? Todos estos principios están en el artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional. En la ley 24.156 hablamos, por ejemplo, del principio de unidad, está en el 11, en el 12, en el 18, en el 19 y en el 25. La universalidad está en el 12 y en el 23. La exclusividad en el 19, en el 20, en el 25, en el 33. La anticipación está en el 26, en el 27 y el equilibrio está en el 28, en el 34 y en el 38. La regla general es que por competencia, por régimen republicano, por división de poder y por transparencia, el presupuesto es una ley del Poder Legislativo. ¿Sí? Es una ley del Poder Legislativo. Todo lo que tenga que ver con el presupuesto es una ley del Poder Ejecutivo. Pero para hacerlo un factor, para hacerlo una modalidad operativa, surgen dentro, les dije yo, dentro del presupuesto, una normativa que habla de las delegaciones legislativas presupuestarias. Dice que es la acción y el efecto de delegar del Poder Legislativo las atribuciones y potestades de fijar anualmente el presupuesto, lo cual implica también las modificaciones que eventualmente deben realizarse durante el ejercicio como consecuencia de las contingencias que pudieran ocurrir durante su ejecución. Asume que una planificación no conocemos el futuro y por lo tanto pueden ocurrir cosas que no teníamos pensado, lluvia, sequía, pandemia, etcétera. Entonces, el poder legislativo puede fijarle anual, puede autorizarle al poder ejecutivo a hacer algunas operaciones vinculadas con el presupuesto. Y deben ser muy claras, y si no están claras, lo tenemos que leer en la ley en la ley 24.156, en el artículo 37. Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto. O sea, aquello que aumente el presupuesto o lo baje al presupuesto, eso hasta acá dice la ley, le corresponde al Poder Legislativo, al Congreso. Y el monto de endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia. Ustedes han visto que para trabajo práctico siempre decimos que tiene la autorización del Congreso, del Consejo Deliberante, para endeudarse por tantos pesos. El jefe de gabinete de ministro, ¿quién es el jefe de gabinete de ministro? El jefe de gabinete de ministro está
establecido en el artículo 99 y la función en el artículo 100 de la Constitución. Y vamos a decir que el jefe de gabinete, que al presupuesto no lo administra el presidente, lo administra el jefe de gabinetes. Antes se decía que el jefe de gabinete, antes se decía que el presidente era el administrador el administrador de la hacienda pública. Bueno, no. El administrador de quien administra el presupuesto es el jefe de gabinete del ministro. ¿Sí? Puede disponer reestructuraciones presupuestarias que considere dentro del monto total aprobado. O sea, modificaciones al monto total, el Congreso, y a la deuda, el Congreso. Pero el jefe de gabinete puede hacer modificaciones siempre y cuando no altere ese valor total. Esas estructuraciones no podrán superar el 7.5% para el ejercicio 2017 y el 5% para el ejercicio 2018 y siguientes del monto total aprobado para cada presupuesto. Ni el 15% del presupuesto aprobado por finalidad cuando se trate de incremento de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o de aplicaciones financieras y o modificaciones en la distribución de finalidades. Esto me está diciendo, me marca un límite para determinado tipo de presupuesto. El presupuesto, generalmente, los recursos van por rubro y los gastos por objeto. Pero ustedes van a ver que acá dice que se pueden hacer modificaciones siempre que no supere el 7.5% y el 5% para el 2018 en adelante. Pero no puede superar el 15% del presupuesto aprobado por finalidad. Quiere decir entonces que entre el presupuesto aprobado por rubro y objeto del gasto y el presupuesto por finalidad, hay una diferencia. Y ustedes ya lo tienen que haber detectado cuando veían el análisis de los clasificadores presupuestarios. Las reestructuraciones presupuestarias realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros en función de las facultades establecidas en el presente artículo, deberán ser notificadas fehacientemente a ambas comisiones de presupuesto y Hacienda al Honorable Congreso de la Nación dentro de los 5 días hábiles de su dictado, especificándose los montos dinerarios, finalidad del gasto, metafísica y programas modificados. Entonces, acá hay limitaciones. Hay que ser prudente. Vamos a ver el trabajo práctico número 8, que se refiere al presupuesto. Y en este caso se refiere al presupuesto provincial. Vamos a traer el presupuesto. Dice que el presupuesto es un acto administrativo legislativo y los objetivos de este trabajo práctico son reflexionar sobre la naturaleza jurídica del presupuesto, introducir al alumno al conocimiento y manejo de la ley de presupuesto provincial, vincular los conocimientos sobre la estructura administrativa de la hacienda pública provincial, los clasificadores presupuestarios y la ley del presupuesto provincial. El presupuesto general de la administración provincial tiene como fundamento las normas contenidas en la Constitución de la provincia de Salta. Y la primera definición es que es un acto administrativo legislativo con fuerza de ley. ¿Dónde lo podemos leer a eso? En la Constitución Provincial, artículo 127, cuando habla de las competencias que corresponden al Poder Legislativo. En el segundo párrafo del artículo 127 dice que tiene la facultad de sancionar la ley de presupuesto el Poder Legislativo.
Y si el Poder Ejecutivo no remite el proyecto del presupuesto y leyes de recursos para el ejercicio siguiente antes del 31 de agosto, la legislatura puede iniciar su estudio y sancionarlo tomando como base las leyes vigentes. Bueno, me detengo sobre esta fecha, 31 de agosto. Casi el 70-80% de los recursos de otras jurisdicciones que tiene nuestro, o sea, casi del total de recursos del presupuesto provincial, el 70 o el 80% son recursos de otras jurisdicciones y concretamente de coparticipación. O sea que nosotros tenemos para aprobar nuestro presupuesto y preparar el borrador del presupuesto, tenemos que estar atentos a cuánto se presupuesta a nivel nacional la transferencia de coparticipación a las provincias. Porque si no vamos a estar inventando un número. Sí hay proyecciones, pero tenemos que tener en cuenta que este plazo de 31 de agosto es muy difícil de cumplir, ¿no? Sin perjuicio de que se hacen las estimaciones por lo menos de gastos. De todas maneras, lo que le está diciendo es, señores legisladores, ustedes representan al pueblo, ustedes conocen, deberían conocer las necesidades del pueblo y saber qué es lo que debería incluirse en un plan de gobierno. Por lo tanto, si el Ejecutivo se duerme, o no lo quiere hacer porque ustedes tienen mayoría en contra o vaya a saber por qué, porque esto es político, ¿qué es lo que ocurre? Pasa que pueden iniciar, algunos de los senadores y diputados son profesionales de ciencia económica o tienen asesores profesionales de ciencia económica y pueden ir preparando, bosquejando un presupuesto. El tercer párrafo dice que vencido el ejercicio administrativo sin que la legislatura, o sea, llegado al 31 de diciembre, sin que se sancione una nueva ley de gastos y recursos, acá no le llama presupuesto, pero estamos hablando de presupuesto, se tiene por prorrogado las que hasta ese momento se encuentran en vigor. Insisto, no cometamos el error garrafal de expresarnos diciendo que no tenemos presupuesto. Siempre hay un presupuesto porque no somos somos inconscientes, somos que se está usando, aplicando fondos que se han recaudado sin tener un plan de gobierno y una autorización a gastar. Y el sexto párrafo dice que las cámaras no pueden irse de vacaciones, no pueden pasar a receso si no han aprobado el presupuesto. Y si no han aprobado el presupuesto, y sin haber aprobado si presentaron la cuenta general del ejercicio. Nosotros en Salta creo que la última cuenta del ejercicio que se aprobó es del 2017 y creo que por ahí también andamos de 18 en Nación. O sea que le debemos muchas vacaciones a los diputados y senadores, no, mentira. Ellos los mismos se van de vacaciones porque las cuentas generales del ejercicio sí se están presentadas, pero no las tratan. Pueden entrar a la Oficina Nacional de Presupuestos o a la oficina, a la Contaduría General de la Nación o a la Contaduría General de la provincia y van a ver que las cuentas generales están presentadas. Sí puede haber una demora en la presentación del proyecto de presupuesto, pero no olvidemos las facultades que dice el tercer párrafo, que hablamos de la prórroga y no nos olvidemos lo que dice la última parte del segundo párrafo, de que si no lo tienen pueden hacer un propio presupuesto. Bueno, ahora que lo quieran hacer es otra historia. Dice que es una autorización conferida por el Poder Legislativo para efectuar gastos por cuenta y cargo del Estado. ¿Quién dice eso? El artículo 68. Me encantaría que todos tengan a mano la Constitución, porque es muy bueno leer estas cosas directamente de la Constitución.
Y los próximos 15 minutos vamos a hablar de la Constitución. La Constitución provincial dice en el artículo 68, que habla, así tiene un título especial que habla de presupuesto, dice, el presupuesto autoriza la realización de todos los gastos e inversiones anuales del Estado provincial. Es limitativo en conceptos y gastos y montos a gastar. Hasta aquí vamos bárbaro con los principios. Debe incluir todos los gastos. Es limitativo, es específico. Y la Constitución en el 127, que juega mucho con el 68, dice que le corresponde al Poder Legislativo, quinto párrafo, aprobar el presupuesto que va a reflejar analíticamente los ingresos y los gastos. Continuando, el artículo 68 dice que el tratamiento institucional del gasto e inversión pública se orienta hacia las siguientes prioridades. La Constitución en el artículo 68 le dice que el gasto, la inversión tiene que tener dice, estas son, le indica, es indicativo de cuáles son las prioridades. Hay que invertir y gastar en educación y cultura, en salud pública, en los poderes del Estado y por último en obras públicas. No es así. Generalmente la obra pública se lleva puesto muchas cosas. Es un acto periódico porque hay que hacerlo todos los años, pueden ser plurianuales. El artículo 27 dice, corresponde al Poder Legislativo en el sexto párrafo que no pueden las cámaras pasar a receso sin haber aprobado el presupuesto. Entonces era anual. El artículo 68 dice que el Poder Ejecutivo puede proponer presupuestos plurianuales, siempre y cuando no exceda el periodo de la gestión del que está proponiendo o de quien lo va a reemplazar. Tiene que contener una estimación de los recursos de ingreso del ejercicio y la autorización de erogaciones. ¿Dónde dice eso? En el 127. Totalidad de recursos y erogaciones de la Hacienda, centralizada y descentralizada y paraestatal. Y tiene que fijar el número de cargos de la planta de personal permanente y transitorio. El 68 dice que el presupuesto autoriza la realización de todos los gastos e inversiones anuales y debe prever los pertinentes recursos, es decir, que debe autorizar la recaudación. Bien, con esto tenemos la explicación del por qué se define el presupuesto con todas estas expresiones, y en el caso nuestro concretamente, todo tiene un fundamento en la Constitución, artículos 68 y 127. Es muy importante que el presupuesto vaya acompañado de un estado de información presupuestaria que recibe el nombre de esquema ahorro inversión financiamiento. Ese esquema de ahorro inversión financiamiento se prepara, primero vamos a decir que incluye todos los recursos y gastos que están previstos en el presupuesto, y en segundo lugar utiliza el clasificador económico. Es un estado que vincula los ingresos corrientes y los gastos corrientes, y de esa relación determinamos el resultado económico. Y luego relaciona los ingresos de capital y los gastos de capital, y podríamos también determinar ahí un resultado de inversión o desinversión del Estado.
Luego, sumando todos los ingresos, o sea, los corrientes más los de capital, menos los gastos de corrientes y de capital, se determina lo que se llama el resultado financiero. El resultado financiero, entonces, es la diferencia entre ingresos totales y gastos totales. Hasta acá, hemos desarrollado o mostramos la actividad del Estado que se relaciona con gobernar, con la gesta, con gobernar. Aquí está la gestión del Estado. Se analiza, se dice que acá se va a marcar una diferencia y se va a definir lo que se llama una línea imaginaria que va a marcar arriba de la línea y debajo de la línea, donde debajo de la línea planteamos el denominado efecto espejo y donde planteamos básicamente todo el movimiento financiero del Estado. O sea, arriba de la línea está toda la potestad, la facultad del gobierno que tiene que ver con satisfacer las necesidades públicas, produciendo bienes y servicios, y abajo, debajo de la línea, va a estar la fuente financiera menos las aplicaciones financieras, que me va a dar el endeudamiento neto o también llamado resultado de financiamiento. Esto de la relación entre el resultado financiero y el endeudamiento neto o resultado de financiamiento, se determina algo que no está escrito, que ustedes lo pueden agregar, que es el resultado final o resultado del ejercicio. Este esquema de inversión financiamiento es muy interesante porque de primer golpe de vista podemos darnos cuenta cuáles son los denominados resultados verticales. Estos resultados verticales también nos llevan al análisis de otro tipo de resultado, por ejemplo, el resultado económico menos el impacto de los intereses de la deuda, me habla de un resultado económico primario. Como el resultado financiero sin el impacto de los intereses de la deuda me da un resultado financiero primario. Bueno, también tenemos que decir que también nos puede mostrar que el resultado financiero puede ser igual a 0, quiere decir que está equilibrado, puede ser menor a 0, quiere decir que tiene déficit, que es negativo, o puede ser positivo, mayor a 0, quiere decir que tiene un superávit. Este documento no está previsto en ninguna normativa en específica, pero los usos y costumbres han hecho que se aplique, que se use este instrumento legal, porque verdaderamente es de muchísima utilidad. Bien, si estuviéramos mirando un presupuesto, como en el caso que yo tengo los datos del presupuesto del año 2019, yo les doy con el 2019 y ustedes lo hacen con el presupuesto actual. Con el 2019 tenemos los ingresos corrientes eran de 73.000 millones, los ingresos de capital eran de 2.800 millones y la fuente financiera, según recuerden ustedes siempre que estamos en el clasificador económico, nos daba un total de ingresos de 78.303 millones de recursos. Y la diferencia, estábamos en gastos corrientes, 68.820 millones, gastos de capital, 7.666 millones, y aplicaciones financieras, 1.815.000, me da un total de 78.303, 539.540 pesos, que determina que es un resultado equilibrado porque el resultado final es igual a 0. Los recursos son igual a los gastos.
Si nosotros vemos la composición la composición del gasto, de los recursos y de los gastos, primero que vamos a ver que acá están los conceptos, en la columna de conceptos, luego viene total y tenemos administración central más organismos descentralizados. Y vamos a poner el porcentaje que representa cada uno de ellos. Como yo le decía, dentro de los ingresos corrientes, representan el 94% del total de recursos y estoy segura que si entraríamos en ingresos corrientes, vamos a ver que los ingresos de otra jurisdicción representan a su vez entre el 80 y el 90%. Cuando yo hablo acá, cuando yo hablo de un EAI y me hago referencia al presupuesto de la actividad central más organismo descentralizado, digo que estoy hablando del presupuesto consolidado. ¿Se incluyen todos los organismos descentralizados? No. En la provincia de Salta solo se incluyen 2. O sea, existen varios organismos descentralizados, pero solo consolidan en el presupuesto 2, el IPB y la Dirección de Vialidad de Salta. Bueno, acá vemos la composición. ¿Qué resultado financiero tiene qué resultado financiero tiene previsto este presupuesto? Entonces recuperamos la información del punto anterior y vamos a ver que tenemos la suma de recursos corrientes y de capital de los organismos centralizados, administración central y organismos descentralizados que consolidan en el presupuesto son los 76.609 millones. Y los gastos corrientes de capital son 76.487 millones. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo se calcula el resultado financiero? Es la diferencia entre el total de recursos menos el total de gastos. Y el resultado por arriba de la línea. Perfecto. Y ese resultado financiero, en este caso, ¿es igual a 0, es menor, es negativo o es positivo? Evidentemente es positivo. Y si es positivo, tiene un nombre técnico especial. Es un superávit. Y la diferencia es de 122.097.784 pesos. Ahora, si nosotros analizamos, ustedes tenían en el punto 2 y 3 que trabajar en casa revisando los clasificadores presupuestarios, o sea, el presupuesto se puede expresar según los distintos clasificadores presupuestarios. Según el clasificador por objeto, de la Administración Central, sumando los componentes, llegó a los 47 millones, a los 47.107.000 millones. Ahora, cuando voy al esquema de ahorro e inversión financiero, también los encuentro. ¿Dónde? Si el esquema de ahorro e inversión financiero, ¿con qué clasificador está preparado? Bien, con el económico. Y cuando vamos a los ingresos y tengo por rubro las rentas de la propiedad, la tengo por 707 millones y en el AIF por la perspectiva económica, también tengo los 707 millones. Veamos qué es esto de las contribuciones y de los gastos figurativos. Entre la administración central y los organismos descentralizados,
que normalmente recaudan muchos fondos, como son los que consolidan en el presupuesto, IPB y la Dirección de Vialidad Salta, existe una estrecha vinculación y una fluidez de fondos entre la administración central y estos organismos descentralizados que consolidan el presupuesto. Muchas veces la administración auxilia a los organismos descentralizados haciéndole una contribución para que, y vean que no usé la palabra transferencia, porque la palabra transferencia ustedes saben que tiene otro significado en el clasificador presupuestario. Hace una contribución al organismo descentralizado. Entonces, si es una contribución para el organismo descentralizado, para la administración central es un gasto figurativo. Ahora, si la administración estuviera corta de fondos y necesita dinero y el IPB le hace una contribución, lo que es una contribución para el IPB, perdón, lo que es una contribución para la administración central es un gasto figurativo para el IPB. ¿Por qué figurativos? ¿Y por qué? Porque vamos a ver que entre las contribuciones figurativas y los gastos figurativos tienen signos distintos. El que recibe, la contribución lo tiene con signo positivo, más, porque es un ingreso para él. Y el que hace el gasto, la erogación, tiene un signo negativo. Estoy grabando. Bien, ahora veamos cómo se planteó esto en el presupuesto del 2019. En el 2019, la provincia, ¿cómo se lee este cuadro? La provincia, la administración central, le hizo una erogación en favor de cualquiera de los organismos descentralizados de ambos por 627 millones. Para la provincia que hizo la erogación es un gasto. Y para el organismo descentralizado que recibieron estos recursos, son contribuciones figurativas. Cuando yo voy a la tercera columna de consolidación, las contribuciones tienen signo positivo y los gastos tienen signo negativo. Por lo tanto, siempre el efecto entre contribuciones figurativas y gasto figurativo va a ser neutra. Otra de las preguntas que nos hacen en el práctico es, ¿cuáles son las finalidades en las que más se invierte más invierte la administración central? Bueno, vamos a ver en qué invierte la administración central y vamos a ver el clasificador por finalidad y función, porque esa es la información que me están pidiendo. En administración gubernamental, en servicios de seguridad, servicios sociales, servicios económicos o deuda pública. Bien. ¿En qué está haciendo mayor inversión? Evidentemente en servicios sociales, donde aplica un 54.2%. Ahora observen qué representan los servicios sociales.
Gasto en salud, promoción, seguridad, educación, ciencia, trabajo, vivienda, urbanismo, agua potable, alcantarillado. Eso representa, en eso es servicios sociales y es lo que en ese año se gastó. Ahora, si vamos a la clasificación por objeto, allí tenemos servicios de la deuda y disminución de otros pasivos por 4.400 millones. Y en la clasificadora económica, donde lo podemos ver en el esquema de reinversión financiamiento, la cuenta amortización de la deuda y disminución de otros pasivos es de 1.810 millones. ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Alguien miente? Preguntémonos. ¿Quién entiende esto? A ver, acá tenemos. Por objeto del gasto, dentro de la cuenta servicio de la deuda y disminución de otros pasivos, se incluyen los intereses, las comisiones y gastos administrativos y la amortización de capital. En cambio, en el clasificador económico, solo se incluye la amortización de la deuda o la amortización de capital. Bien, veamos esto. Quiero que tengan un texto de la ley, tengamos un texto de la ley de presupuesto. Y dice en su artículo primero, fíjase el total de gastos corrientes y de capital del presupuesto de la administración provincial, administración central y organismos descentralizados que consolidan presupuestariamente para tal ejercicio. Fíjase, una expresión que no sé si es la mejor, pero en otras normativas se utiliza, eh, se autoriza, apruébase. Bueno, en esto se fija. Y me está fijando, la palabra ha usado fijar, el verbo fijar los gastos. Como que acá pongo un mojón. Y el artículo 2 dice, estímase el cálculo de los recursos de la administración central y de los organismos descentralizados que consolidan presupuestariamente. Miren los dos valores. ¿Hay alguna diferencia? ¿Existe una diferencia de cuántos pesos? El presupuesto se aprueba desequilibrado. ¿Sí o no? Por oposición a que esté equilibrado. ¿Por qué? Y si está con algún desequilibrio, ¿dónde se encuentra la diferencia? La ley de presupuesto provincial incluye, aprueba los presupuestos de las empresas públicas, ¿sí o no? Vamos a ver la respuesta. ¿Existe una diferencia? Sí, de 122.000 pesos. ¿El presupuesto se aprueba con desequilibrio? No.
Artículos 5 y 6 del presupuesto. En el supuesto de presentarse un desequilibrio, ¿dónde podríamos explicarlos a ese desequilibrio? En el artículo de la ley que aprueba la fuente financiera y las aplicaciones financieras. ¿Correcto? Bien. En el caso de la provincia, de acuerdo a lo que dice el artículo 7º de la ley de presupuesto, sí se aprueban los presupuestos de las empresas públicas. La pregunta es, en Nación, ¿cómo es? ¿También se aprueban en el presupuesto nacional los presupuestos de las empresas públicas? Vamos a ver qué dice la ley 24.156. Los proyectos de presupuesto acompañados del informe, a ver, régimen presupuestario, artículo 49, capítulo 3 del régimen presupuestario de las empresas públicas, fondos fiduciarios y entes públicos no comprendidos en la Administración Nacional. El artículo 49. Los proyectos de presupuesto acompañados del informe mencionado en el artículo anterior, leamos el 48, serán sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo, pero no del Poder Legislativo. Es decir, que los presupuestos de las empresas del Estado, que son las mayores cajas sin fondo, las cajas negras, las aprueba el Poder Ejecutivo y no interviene el Poder Legislativo, no interviene el pueblo. Tienen que ser elevados en el plazo que establece el artículo 46. Si las empresas públicas no presentan el presupuesto en el plazo previsto, en el 46, el Poder Ejecutivo puede elaborar de oficio el presupuesto para aprobarlo. Lo que acá queda en claro es que si tenemos en cuenta que hace 30 y pico de años nadie aprobaba un presupuesto, ni qué decir, bueno, nosotros ahora tampoco en la universidad, eh, la idea era que no se podía gastar plata pública sin un presupuesto aprobado. Por eso se incorpora este párrafo. Ahora pensemos por un momento cuál es la estructura legal del presupuesto. Por favor, busquen un presupuesto, el texto de un presupuesto, y van a ver que en la parte, tiene una parte dispositiva, donde están los artículos, y luego vienen los anexos, donde están las planillas, y luego viene otro anexo donde están los cursos de acción. El artículo primero fija los gastos corrientes y de capital. El artículo segundo estima los recursos corrientes y de capital. El artículo tercero fija los gastos y las contribuciones figurativas. El artículo cuarto estima el resultado financiero. El quinto fija los gastos para aplicaciones financieras. El sexto estima la fuente financiera. El séptimo estima el financiamiento neto. El octavo estima el resultado del ejercicio. Noveno, habla de las delegaciones presupuestarias del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. El 10 estima las economías de inversión. El 11 aprueba el presupuesto operativo de las empresas públicas. Y el 12 fija la planta de personal de los órganos que consolidan en el presupuesto. Vamos a decir que podemos seguir leyendo,
pero básicamente esto es lo que me interesa. Normalmente incluye el artículo 25 que establece que aquellos organismos que expresamente diga la ley, que recaudan fondos propios, pueden aplicarlos, pueden gastarlos, ¿sí? Eso también es importante tener en cuenta. También vamos a ver que suelen incluirse normativas sobre la coparticipación municipal, se suelen incluir pautas referidas a la cuenta general del ejercicio, a que todas las empresas y sociedades del Estado tienen que preparar su ejecución presupuestaria, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, uno se tiene que comenzar a preguntar, y ahora vuelvo, si el presupuesto de la provincia estaría cumpliendo con el principio de la universalidad, si estaría cumpliendo con el principio de la unidad, si estaría cumpliendo con el principio de la publicidad, que no lo mencioné, que es la necesidad de publicar, que corresponde a toda norma legal, el principio de la claridad o el principio de la exclusividad. Lean un poco el contenido de toda la parte normativa del presupuesto. Bien, en el orden nacional, así como en el orden provincial, nosotros teníamos, en el orden provincial teníamos toda la normativa que regula la cuestión del presupuesto. A nivel nacional también tenemos, a nivel nacional también tenemos todo un contexto normativo que regula el tema de las cuestiones nacionales, del presupuesto nacional. Tenemos la Constitución de la Nación, la Ley de Administración Financiera, que es la Ley de Administración Financiera que eh, establece pautas como la ley genérica en materia presupuestaria, el ámbito de aplicación de la ley, el presupuesto público y su inserción dentro del sistema de la administración financiera, la organización del sistema presupuestario, concepto, entidad, jurisdicción, periodicidad del presupuesto, la prórroga del presupuesto, la estructura de la ley de presupuesto de la Administración Pública Nacional. Y además tenemos otra ley que es muy importante, que es la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, Ley 11.672. La Ley de Reforma del Estado, 24.629. La Ley de Administración de Recursos Públicos, 25.152. Y la Ley de Responsabilidad Fiscal, Ley 25.917. Todo eso tiene normas que tienen que ver con el presupuesto nacional. Bueno, esto ya hemos visto. El sistema presupuestario lo vamos a dejar acá, este tema, y voy a grabar mañana la segunda parte. ¿Sí? Bueno, hasta acá ya tienen todo el práctico 8. Mañana vamos a grabar un poquito más.